A la siguiente, aquí tenemos algunos ejemplos que queremos enseñarles. Por ejemplo, las entradas y las salidas. Y para todos los espacios laborales, la desinfección permanente. Recordemos que, como lo ha dicho el doctor López-Gatell, pues ya hoy cuántos días van de conferencias, ya son muchos, todos los días se señala, este virus no está en el aire, está en las superficies y somos nosotros mismos que a la hora de tocar superficies que pueden estar contaminadas, con las manos sucias nos las llevemos al rostro, particularmente a los ojos, a la nariz y a la boca. Por eso es tan importante estar desinfectando todos los objetos que son de uso muy común. Déjenme ponerles un ejemplo en el Seguro Social, los checadores, que en muchas empresas ocurren. Muchas veces los checadores se les tiene que pasar el dedo y a veces una técnica que debemos de erradicar por completo es la gente que se chupa el dedo justo para que es limpiarlo y pasar al checador. La nueva normalidad implica que eso debe de ser socialmente sancionado, vaya, que cualquier persona que se esté llevando las manos a la boca y después tocando objetos que muchas personas más van a tocar, debe de estar prácticamente prohibido. Son de las cosas que debemos de olvidarnos y alguna vez recordaremos los días, la época en la que hacíamos una acción como esta, que es realmente riesgosa en un centro de trabajo y particularmente en un objeto que es de uso común. Por eso la desinfección, la higiene y la sana distancia siguen siendo las mejores herramientas, las más efectivas, las que tienen una implicación masiva. La siguiente, lo otro tiene que ver con las áreas de higiene, los lavamanos en condiciones adecuadas. Hoy más que nunca los baños tienen que estar limpios, pero sobre todo tienen que tener un buen suministro de agua y de jabón. Algo tan sencillo y a la vez tan poderoso para lograr que el retorno a los centros de trabajo no implique contagios masivos y rebrotes en alguna comunidad. Agua, jabón y toallas de papel desechable. Lo otro son estos dispensadores de alcohol gel a libre disposición en distintos puntos de los centros de trabajo. Hay lugares que son estratégicos, ya sea que mucha gente va a pasar por ahí o justamente los lugares de los checadores donde se checa tarjeta, que ahí haya también dispensadores de alcohol gel. Estos puntos estratégicos están establecidos en los lineamientos que se han publicado y en la autoevaluación, donde les preguntamos a las empresas si esto lo están haciendo o no. La siguiente. Esta sana distancia es en oficinas y áreas de producción, las barreras físicas como la que tenemos aquí, que debe de ocurrir. Antes pues había poca delimitación, había mucha posibilidad de encuentro y de contagio, y después tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de barreras, sobre todo en las partes laterales y en las partes frontales. Y también en la siguiente, en las áreas de producción, no solamente en las oficinas. Por ejemplo, quienes llevan a cabo procesos productivos que implican la presencia de una persona frente a una máquina, también tienen que tener este tipo de barreras. En las salas de juntas, principalmente cuando realmente sea imposible tener una teleconferencia, pues entonces en las salas de juntas tienen que estar señalados los lugares donde se deben de sentar las personas. Y lo mismo las señalizaciones frente a equipos, por ejemplo, uno clásico, una fotocopiadora, que implica que muchas veces la gente hace fila para sacar una copia. Bueno, pues tendrán que tener una delimitación, como decía el secretario Moctezuma. No son señaléticas o señalizaciones complejas, simplemente es delimitar el espacio para lograr la sana distancia. Creo yo que eventualmente esto será casi de carácter natural, pero en este momento debemos de ser extremadamente cuidadosos. La siguiente. Por ejemplo, áreas comunes en lugares donde tienen cafeterías o comedores. Como empezamos en estas empresas que son muy grandes, pues en muchas de ellas se tienen áreas comunes como estas, en donde pues antes se generaban pues este tipo de situaciones que eran de lo más común. Hoy tenemos que cuidar que la señalética nos indique por dónde caminar y en qué sentido. La siguiente. Ahí decía solo hamburguesas, también si le pueden meter un poco de salud en la alimentación, nunca está de más. También esta parte de la distancia en áreas comunes, por ejemplo, a la hora de los alimentos, también lograr ciertas sanas distancias en los lugares donde se aplica, desde luego. La siguiente.
Barreras físicas en estas áreas comunes. Son varios ejemplos reales que nos han enviado de diferentes empresas y que ya lo están haciendo. Por ejemplo, que es muy importante y muy fácil. Si hay bancas, podemos poner bancas fijas que no se pueden mover, pues simplemente se delimita en cuál se puede sentar una persona y en cuál no. La siguiente, lo mismo ocurre en áreas de transporte. El equipo de protección personal. Aquí es bien importante, lo señalaba ya el secretario Esteban Moctezuma. Es un poco similar. ¿Cuáles son los equipos fundamentales? Los cubrebocas y también la protección ocular o facial. Por eso trajimos ese ejemplo que nos lo proporcionó una de las empresas, Hitachi, que hace autopartes de la industria automotriz. Por ejemplo, estas caretas en los lugares donde esto sea posible tener y los cubrebocas. Esto es muy importante también para todas aquellas empresas que tienen relación con clientes, por ejemplo, un banco. Afortunadamente, en muchos de los bancos existe una barrera física. Cuando existe la barrera física, no es necesario, por ejemplo, la protección facial. Sí el cubrebocas, pero no la protección facial. Donde no es posible tener una barrera física, por ejemplo, en una gasolinería, pues entonces se tiene que tener el cubrebocas y el protector facial. Son cosas que evitan también que en los lugares donde se tiene mucho flujo de personas, que son los clientes, pues entonces ya sea que el cliente contagie al personal o en el caso que no debería ocurrir, pero que un personal esté contagiado, pues entonces contagia al cliente. Aquí están algunos de estos ejemplos y algo que sigue siendo muy importante, seguir facilitando el trabajo a distancia. No solamente para los trabajadores que son grupos vulnerables, también en la medida de lo posible, trabajo administrativo o que se puede hacer en casa o incluso trabajo a distancia en un mismo centro de trabajo, que es algo que también debemos acostumbrarnos. El hecho de que en un edificio de 10 pisos, para poner un ejemplo, y se va a tener una reunión en donde están participando personal de cada uno de los pisos, es posible que se lleven a cabo reuniones a distancia, aunque estén en el mismo lugar, porque es mucho mejor, es más eficiente y además pues evita tener espacios tan grandes para conferencias en donde quizá una sala de juntas, por ejemplo, en este caso de 12 personas, se puede hacer fácilmente. Lugares en donde esto se facilita, poder ubicar cómo son los lugares en donde se puede sentar la gente. La siguiente es un ejemplo muy claro había otro de transporte sobre cómo se deben de ubicar las personas de alguna manera cruzada entre lugares en donde se pueden sentar. Y lo otro que es muy importante, la promoción de la salud, la capacitación, la información permanente de varios temas, orientarnos sobre esta enfermedad para estar más seguros. Yo creo que hay algo muy virtuoso, por ejemplo, con lo que se comentaba de la escuela. Si el ejercicio que va a ser educación tiene que ver con la escuela y con la casa, es igual entre el centro de trabajo y el hogar. Tienen que ser hábitos, conductas que se pueden llevar también a la casa. Obviamente no estamos sugiriendo que la gente traiga cubrebocas y esto en todo el tiempo en sus hogares, pero sí ciertas medidas de higiene. Medios de comunicación pueden también ingresar a ellos. Hay sobre COVID, hay sobre recomendaciones de los centros de trabajo, hay sobre qué hacer cuando se tiene un paciente con COVID en el hogar. Son cursos que duran 5 o 6 horas, se evalúan y se genera incluso una certificación para quienes lo aprueban. Vale mucho la pena hacerlos. La siguiente. Y finalmente tenemos un video de 1 minuto que creo que ejemplifica mucho esto que hemos estado conversando. Si lo podemos pasar, muchas gracias.
son algunos ejemplos, doctor, pero creo que vamos a tener que seguir insistiendo y trayendo estos ejemplos. Muchas gracias, maestro Zoe.